Les invito a que abran su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Hemos estado por los últimos domingos viendo una serie de sermones sobre esta gran historia que nos cuenta la palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y es la historia de cómo Dios creó el mundo, qué pasó con el mundo, porque no es perfecto como ustedes saben, la caída, el pecado, y luego qué fue pasando, que Dios nos mandó un Redentor, Cristo Jesús, que nos salvó, nos redimió. Estuvimos también hablando sobre el llamado de Dios a Israel, porque no podemos hablar de Jesús si no hablamos de Israel. Hablamos también un poco de, cuál es el lugar que tiene la iglesia en esta nueva creación que Dios ha hecho. Y hoy llegamos al último capítulo de la temporada. El último capítulo de la temporada. Vamos a tocar un tema hoy que es el tema de la restauración y la consumación de las promesas de Dios para el futuro. Yo quisiera que antes que empezáramos a desarrollar este tema en esta mañana, viéramos un breve repaso de lo que hemos estado viendo en estos últimos 6 domingos. Y no se lo voy a contar yo, se los va a contar la pantalla. Ese es un poco el resumen de lo que hemos estado viendo en los últimos 6 domingos. Lo que pasa es que la pantalla es más apasionante que el pastor que lo predica. Algún día me van a reemplazar con una pantalla. Pero este es el punto, la gran historia que cuenta la palabra de Dios desde la creación hasta la redención futura, estar en los cielos con el Señor, esa tierra, ese cielo nuevo que va a ser Dios para nosotros. Y eso es el tema que quiero contar y compartir con ustedes en esta mañana. ¿Cómo va a ser esa nueva creación que Dios va a hacer? Y para eso les invito a que abran su Biblia en la primera epístola de los Corintios, primera de Corintios, y vamos a estar fijándonos en esta mañana el capítulo 15, desde el verso 50 en adelante. Esta es una carta donde el apóstol Pablo, que tanto ama a los corintios, ha venido corrigiendo muchas cosas que los corintios tenían equivocadas. Y uno de los problemas más grandes que tenía la iglesia en Corinto era que había un grupo de personas que adscribían o se juntaban, adherían a una filosofía que se llamaba gnosticismo. Y que ellos pensaban que esta idea de que Dios va a hacer todas las cosas nuevas era algo solamente como de la mente o algo espiritual nada más. Pero bueno, sí, es como algo que nos podemos imaginar. Entonces los gnósticos estaban un poco influenciando a la iglesia de Corintios, haciéndoles creer que las promesas de que Dios va a hacer un cielo nuevo, una tierra nueva, de que va a haber una resurrección de los muertos, que vamos a vencer a la muerte, bueno, no, en realidad eso es todo como algo más, una verdad espiritual. Que los muertos resuciten, no, eso no va a pasar. Que haya un cielo nuevo y una tierra nueva, no, eso no va a pasar. Lo que Jesús quiso decir es que era algo del espíritu, del corazón y la mente. Entonces Pablo tiene que escribir este capítulo en especial en la primera epístola a los Corintios, el capítulo 15, para corregir esa deficiencia, esa falsa enseñanza de que, sí, las promesas de Dios son promesas, pero son cosas espirituales. No es que de verdad va a haber un cielo. No es que de verdad los muertos van a volver a la vida con un cuerpo nuevo. No, eso es todo mentiras. Entonces, Pablo tiene que corregir esa idea, de hacerles ver a los corintios que las promesas del Señor son reales. Son reales. No solamente a nivel espiritual, pero sino también en lo que Dios va a hacer de nuevo. Un cielo nuevo, una tierra nueva, nos va a dar un cuerpo nuevo. La diferencia entre pensar algo y que algo se vea. Hoy es el Día de las Madres y no puedo dejar de pensar no solamente en mi esposa, a quien tanto amo, pero también en mi mamá. No, pastor, no las mezcle, la esposa y la madre no las mezcle. Va a entrar en problemas, sí, lo sé. Pero
Me acuerdo que cuando estaba en Argentina, iba a la universidad. Como la universidad estaba en el downtown, en el centro, me tomaba el bus. Entonces, claro, me doy cuenta que mis padres, especialmente mi madre, siempre estuvo ahí en cada paso, en cada momento, ayudándome en cada momento en la universidad para que pudiera graduarme. Y un día me pasó que, ya grande, ¿verdad? Porque uno cuando va a la universidad es grande. Mi mamá me apoyaba con todo, me tenía la comida lista, la ropa lista. Yo no me preocupaba por nada, era un duque, era un príncipe. Y un día voy a la universidad, me tomo el bus y de repente, 2 paradas más adelante, empiezo a escuchar una voz que decía, Leandro, Leandro. Y yo dije, suena como la voz de mi madre. Y yo estaba pensando, bueno, me estoy volviendo loco. Ya es hora de que me mude de mi casa y me vaya afuera. Leandro, Leandro. Y escuchaba como una voz. Hasta que empiezo a escuchar, Leandro, Leandro. Y la gente me empezaba a mirar a mí. Y dije, acá hay una revelación, algo. La gente está escuchando que Dios está diciendo mi nombre. Bueno, no. Era mi madre que estaba en el bus. Se había subido al bus. ¿Qué pasaba? Me iba a rendir un examen y me había olvidado la libreta de calificaciones para rendir el examen. Y ahí estaba mi madre que no sé cómo interceptó ese bus del transporte público, se metió ahí y me encontró. ¡Qué increíble! Ahora, cuando yo la vi ahí en cuerpo y carne y hueso, yo dije, ¿es un fantasma? No, era mi madre de verdad con la libreta de calificaciones. Bueno, por supuesto, cuando mi madre se bajó del bus, la gente empezó a aplaudir. Imagínense, yo estaba con una vergüenza tan grande. Pero mi punto está que su amor era un amor real, era un amor genuino, un amor de carne y hueso, un amor que yo lo podía ver. Aún cuando yo pensaba que estaba en un bus del transporte público, que nadie me podría encontrar, ahí aparecía mi madre en carne y hueso. ¡Qué cosa! Bueno, esto es un poco lo que Pablo les quiere demostrar a los corintios, de que el amor de Dios no es un amor de, bueno, sí, es una idea esto, no, es un amor real, es un amor que hizo que Dios mismo tomara forma, carne y hueso en la persona de Cristo Jesús para amarnos, para sacarnos de nuestros delitos y pecados y llevarnos a una eternidad con Él. Y es real. La realidad del amor de Dios es uno de los puntos más importantes en esta epístola que hoy vamos a ver. Todas las Biblias, todas abiertas en Corintios capítulo 15. Y vamos a empezar nuestra lectura en el verso 50. Si nosotros pensamos cuál es ese plan final que Dios tiene, quizá la pregunta que este pasaje intenta responder es, ¿cuáles son las características de la restauración de Dios en el final de los tiempos? ¿Cómo es que este amor que nos alcanzó desde el momento en que nacimos, porque Dios estaba ahí, tejiéndonos en el vientre de nuestra madre, desde el momento en que Dios nos rescató de nuestros delitos y pecados y nos salvó con su amor, por medio de la sangre de Cristo Jesús, ¿cómo es que ese mismo amor va a jugar un papel importantísimo en el final de los tiempos, en la restauración de todas las cosas? Primera de Corintios capítulo 15, verso 50. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que perdurará para siempre. Pablo va a estar hablando en el capítulo 15 acerca de qué va a pasar con nosotros en ese tiempo final donde venga el día del Señor y el Señor complete, termine de consumar todas las promesas que Él ya inauguró. Bueno, 2 cosas van a pasar. Los que estemos muertos, vamos a resucitar de los muertos. Y no es como la resurrección, como uno está pensando, bueno, como los de Walking Dead, que uno piensa, ahí los zombies que salen. No. Pablo nos va a explicar cómo es esa resurrección. Pero en primer lugar lo que está diciendo Pablo
Dice, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que perdurará para siempre. Por lo tanto, de lo que dice la palabra, la primera lección en este día es que la restauración final de Dios no depende del esfuerzo humano. Lo terrenal no puede heredar lo que es eterno. Lo corruptible no puede heredar lo que es incorruptible. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, está haciendo una explicación. Y lo que él está comparando es, versículos más atrás, usted lo puede leer en su casa, del versículo 45 en adelante, es hacer una comparación entre Adán y Cristo. Adán fue un hombre que Dios creó a su imagen y semejanza. Pero ¿qué pasó con Adán? Como habíamos visto en el video. Cayó, pecó, desobedeció a Dios y por medio de Adán, dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos en el capítulo 5, por medio de él entró el pecado al mundo y la corrupción. ¿Por qué es que usted no va a vivir, no sé, 1.000.000 de años? ¿Por qué es que usted se muere? ¿Por qué es que yo me voy a morir? Porque el pecado está activo. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que en el final de los tiempos, cuando venga el día del Señor, hay algo que tenemos que tener bien en cuenta, que este cuerpo que nosotros tenemos hoy no puede ingresar en ese estado eterno. ¿Por qué? Porque es un cuerpo caído. ¿Cómo que es caído? Sí, ¿no me ves que tengo más ojeras que todos los años? Hace 2 años que estoy aquí en la congregación hispana y siento que hace 10 que estoy aquí. Ya me salen las canas, ya estoy, mire. Y usted se mira en el espejo también, quizás usted no está en el pastorado, pero tiene 2 hijos, tiene 3 hijos, y se mira en el espejo y cada vez se ve ahí. Más como el Cuajinais, diría del Chavo del 8. Claro, este cuerpo no puede heredar esa riqueza y glorioso estado de eternidad en el cual Dios nos invita. Por eso es que Dios mandó al Señor Jesucristo, porque en la figura de Adán, ¿qué encontramos? Muerte, fallas, debilidad, corrupción. Pero en Cristo, que es el segundo Adán, ¿qué encontramos? Victoria, obediencia, perfección y glorificación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Adán no pudo vencer la muerte, Adán murió. Como quizás nos pase a todos nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo, habiendo Él dado su vida, resucitó y venció la muerte. Pero ¿por qué digo que es importante entender que la restauración final de lo que Dios quiere hacer no depende del ser humano? Bueno, porque tiene una aplicación práctica para nosotros. Todos los estados y los gobiernos del mundo quieren vivir por un mundo mejor. Y hagamos este tratado y hagamos este otro tratado. Y hagamos todos los tratados que querramos. Pero ¿saben qué? Nunca ningún ser humano va a poder revertir el efecto del pecado que obra en nuestra vida y que produce muerte. Los siglos van pasando y la humanidad cada vez se va deteriorando más. Cada vez más destruimos nuestro planeta, cada vez lo contaminamos más, cada vez hay más guerras, cada vez el hombre quiere armar más armas que sean más destructivas que las que ya había. ¿Usted cree que si es por el esfuerzo humano vamos a llegar a un mundo perfecto? No. Unos dicen, bueno, los capitalistas hicieron este sistema donde todos somos libres, pero aún dentro del capitalismo hay una pobreza brutal. Y los que dicen, bueno, cambiemos el capitalismo, hagamos socialismo, hicieron el socialismo pensando el comunismo que todo iba a funcionar y no funcionó. Porque en definitiva el problema no está en qué sistema querramos hacer, el problema está en el corazón del hombre. El problema está que hay pecado y hay muerte en el corazón del hombre y por más que nosotros querramos hacer todo el esfuerzo con nuestras propias fuerzas para cambiar eso, no lo podemos cambiar. Y usted quizás no es el presidente de ningún país, ni administra una gran corporación, pero usted sabe en su familia
que usted quiere que las cosas mejoren en su familia y su familia no mejora. Usted quiere que las cosas mejoren en su vida y su vida no mejora. ¿Por qué? Porque no depende de su esfuerzo el poder cambiarse a usted mismo. No es que uno diga, yo desde mañana voy a ser una persona mejor y voy a seguir este método y este otro método y así voy a tener la restauración de mi vida y obtener esa paz que siempre busqué. Mire, gástese toda la vida, no lo va a conseguir nunca. No lo va a conseguir nunca. Porque nos dice la palabra de Dios que lo terrenal no puede heredar las cosas eternales. Y usted dirá, bueno, yo puedo buscar mucho dinero. Y quizás con dinero puedo conseguir, no sé, tener una estabilidad y paz y poder comprar esto y sentirme que estoy bien. Pero ¿sabe qué? El dinero un día se le va a acabar. Y para tener dinero hay que tener más problemas. Hay que tener más negocios. Y esos negocios le van a requerir más tiempo. Y en definitiva usted sí puede tener más dinero, pero quizás se sienta más miserable. Y mientras quizás más tenga, más esclavo se sienta. Me acuerdo mi padre tenía en su oficina un pequeño cuadrito en su escritorio que cuando era niño y lo iba a visitar siempre lo veía. Y decía algo así, decía, el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. El dinero puede comprar un reloj, pero no darte el tiempo. El dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. El dinero puede comprar un buen médico, pero no la salud. El dinero puede comprar muchos libros, pero no la sabiduría. El dinero puede comprar una posición, pero no el respeto. El dinero puede comprar diversión, pero no felicidad. Él lo tenía ahí en su oficina. Pero qué cierto que es esto. Todo lo que nosotros hagamos en este mundo terrenal con nuestras propias fuerzas se va a quedar acá. Y no nos puede dar eso que trasciende a nuestra propia vida y a nuestra propia alma. Quizás usted está aquí en esta mañana buscando esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que usted quiere tener y, ¿sabe qué? Déjeme decirle algo, por sus propios medios usted no la va a tener. Bueno, pero voy a tomar una clase de yoga, voy a la clase de yoga, voy a un psicólogo, voy a un retiro, me voy a tomar vacaciones, sí, haga todo lo que usted quiera. Pero la paz de sentirse que uno está siendo perdonado por Dios, la paz de sentir que no hay ninguna condenación que le pueda venir a usted no la puede obtener por sus propios medios. Y quizás alguien puede pensar y decir, bueno, no sé, quizás puedo leer y tener toda la filosofía del mundo y puedo buscar en distintas religiones, pero por más que hagas todo ese esfuerzo terrenal, no puedes obtener una relación con Dios. Hay muchas madres hoy aquí en el auditorio y me acuerdo de otra canción que cantaba mi abuelita. ¿La canto? No, pastor, por favor, no la cante. Ay, bueno, está bien, la recito. Ella cantaba con mi tío y los cantaba nosotros también. Es tan precioso, es tan bonito, por eso digo, mi niño doctor. Su anhelo era que sus hijos y sus nietos fueran profesionales, fueran doctores, ¿verdad? Y su niño doctor. Ninguno fue médico, pobre la abuelita. Y quizás hay muchas madres sentadas hoy aquí y están pensando, bueno, mi sueño es que mi hijo sea profesional, mi sueño es que pueda progresar, que pueda tener un título, sea profesional. Pero ¿sabe qué, querida madre? Todas esas cosas son terrenales y todas esas cosas se van a acabar, porque la muerte sigue imperando en su vida y en mi vida. Usted quizás dice, bueno, quiero dejarle a mi hijo esta casa o quiero dejarle a mi hijo este auto. El auto ese se puede chocar en cualquier momento. La casa esa se puede incendiar en cualquier momento. Uy, pastor, está negativo hoy. No, lo que le estoy diciendo es que si invertimos la vida en las cosas terrenales, no nos va a quedar nada. No nos va a quedar nada. Y que si intento con medios terrenales obtener lo que solo Dios le puede dar al Espíritu, no voy a obtener nunca nada. Por eso el primer principio que tenemos que entender sobre la restauración que Dios hace y hará en el mundo final, en la era final, es que
no hay ningún esfuerzo humano que pueda lograr restaurar las cosas que han caído. ¿Entiendes esto? Si no puedes entender que no hay nada que tú puedes hacer para cambiar las cosas, entonces nunca vas a poder entender lo que Dios tiene para darte. Avancemos con el texto. Versículo 51. Se ponen mejores las noticias, ¿eh? Venimos al versículo 50, pero se ponen mejores. Versículo 51. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso, o como dice la Reina Valera, un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Prestemos atención a la palabra transformados, cuántas veces va a empezar a aparecer en el texto. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales, como son terrenales y no pueden heredar la vida eterna, tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en la muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos en primer lugar que esa restauración final no puede ocurrir por un esfuerzo humano. Por eso, en segundo lugar, en contraste con lo que venimos viendo, la restauración final, ese día donde Dios ponga todas las cosas en orden, opera en la transformación que solo Dios hace. La restauración final opera en la transformación que Dios hace. Les explico qué está hablando un poquito el pasaje. Esta palabra misterio o secreto que aparece aquí, no es como nosotros pensamos la palabra misterio como cuando leemos una novela de misterio. ¿Quién habrá sido el asesino? ¿Quién habrá sido el homicida? No es. Y que uno tiene que ver y buscar. O un misterio, es un misterio de la ciencia moderna, nadie sabe lo que es ahí. No. La palabra misterio en la Biblia es algo que anteriormente estaba escondido, pero que ahora ha sido revelado. Y en todas las cartas que escribe Pablo, esta palabra misterio generalmente hace referencia al Evangelio, que en el Antiguo Testamento estaba escondido, el Antiguo Testamento apuntaba al Evangelio, y que ahora ha sido manifestado. Y en este caso está haciendo referencia a el resultado final del Evangelio. ¿Cuál es el resultado final de nuestra salvación? Que nosotros caminemos con Dios en un cielo nuevo, en una tierra nueva, con un cuerpo nuevo. Eso del cuerpo nuevo a mí me gustó, Ese es el misterio. Es algo que estaba escondido, pero que ahora ha sido revelado. Y el apóstol Pablo está diciendo que es posible que dice, no todos moriremos. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiera llegado en ese momento, hubieran sido las personas esas transformadas inmediatamente. Cuando el apóstol está hablando de que, dice, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, lo que el apóstol Pablo se refiere ahí es al día del Señor. En el Antiguo Testamento encontramos la imagen de la trompeta que suena en pasajes que tienen que ver con el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Es el día en que nuestro Señor Jesucristo vuelva a la tierra a juzgar a los vivos y a los muertos. Es el día donde se acabó el tiempo de salvación. Se acabó el tiempo de la paciencia de Dios sobre la maldad del hombre, y ahora Cristo va a reinar como un rey justo. Ese es el día del Señor. El día del Señor es un día de ira santa,
sobre el mal. Es un día de justicia, pero es un día de vindicación. ¿Qué es la vindicación? Nosotros que hemos confiado en Jesucristo, que estamos siendo calumniados, que somos perseguidos, que nos empujan de un lado para el otro, que se nos burlan, nos dicen, ay, pero ¿cómo puedes creer esa historia de cuentos? Cuando el Señor venga, los enemigos van a temblar y su iglesia, sus santos se van a regocijar. Esa es la vindicación. Señor, yo sabía que usted iba a venir. Señor, yo sabía que usted iba a aparecer y hacer las cosas justas. Ese es el día del Señor. Y por eso el apóstol Pablo está trayendo esta idea de la trompeta de Dios. Por eso cuando en el final de los tiempos, cuando Cristo venga, dice la palabra que los muertos van a resucitar primero. Un concepto que lo encontramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 también. Y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Seremos transformados. ¿En qué? ¿En la imagen de qué? De un cuerpo glorificado. ¿Como cuál, por ejemplo? Como el cuerpo que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó de los muertos. Este es el día del Señor. Ahora, fíjense esto, porque esta palabra, voz y trompeta de Dios, no tenemos tiempo hoy de ir por todos los pasajes del Antiguo Testamento, pero están hablando de una voz que hace las cosas nuevas, una voz que tiene poder. Y tiene que ver, es algo que está conectando este pasaje con Génesis capítulo 1. ¿Se acuerdan cómo se hizo la creación de acuerdo al relato de Génesis 1? Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. La creación va ocurriendo de acuerdo al poder de la voz de Dios. Por lo tanto, en esta nueva creación que Dios va a hacer, ¿qué va a pasar? Dios va a hacer ¿qué? Hablar. Y a los muertos los va a llamar. Los va a llamar con su voz. Y los muertos van a volver a la vida en una nueva creación. Y nosotros los que hayamos quedado vamos a ser transformados. Por eso les dije cuando leíamos el texto que la palabra transformación es muy importante. No sé si lo tienen en pantalla, pero se repite por lo menos 5 veces. Transformados, transformados, transformados. La palabra transformación en este pasaje significa que hay un cambio en la naturaleza de una cosa. En este caso, va a haber un cambio en la naturaleza de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos que son afligidos todavía por la corrupción del pecado, nos enfermamos, nos ponemos más viejitos, nos morimos. Ese cuerpo va a quedar de lado y Dios va a hacer un nuevo cuerpo. Un cuerpo perfecto, un cuerpo como el que tenía nuestro Señor Jesucristo y el que tiene nuestro Señor Jesucristo luego de haber resucitado de los muertos. Ahora quiero que entendamos este concepto. En el día del Señor, cuando Cristo venga, esa resurrección es corpórea. ¿Qué significa? Es real. Así como la vi a mi madre en el colectivo, en el bus ese día, de carne y hueso, así va a ser esa resurrección. No es una idea, bueno, sí, vamos a resucitar en el espíritu. No. Vamos a resucitar corpóreamente, pero con un cuerpo glorificado, con un cuerpo mejorado, con un cuerpo que no está sujeto a los dolores y a los sufrimientos de la presente era. Bueno, pero esto es una primera aproximación, la transformación que Dios nos hace. Ahora, en segundo lugar, esa transformación está conectada con otro concepto que es la victoria. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegue, Él va a reinar con poder, va a transformar nuestros cuerpos, va a levantar a los que estaban durmiendo y se va a cumplir, dice el apóstol, lo que decía el profeta. Está citando Isaías capítulo 25 y Oseas capítulo 13 para el que lo quiera leer, donde la muerte misma va a ser destruida. Destruida. ¿Se imagina que es lo que sería un mundo sin muerte? Algunos estarían felices y otros no tanto. Un mundo sin muerte. Un mundo sin muerte. Se terminó la muerte. ¿Por qué? Porque el Creador
ha restaurado todas las cosas y ha destruido ese efecto que tiene el pecado, que es la muerte. Ahora, ¿por qué estamos hablando de eso? ¿Para qué viene a la iglesia hoy? Te estás preguntando quizás. Dice, ¿para qué viene a la iglesia? Vine a acompañar a mi mamá y estoy escuchando todas estas locuras. Bueno, para ti quizás son locuras, pero ¿sabes que la ciencia moderna está muy interesada en la vida y en la muerte? Creo que ya lo compartí con ustedes en otros momentos, pero hay un científico que se llama Audrey de Grey. Puedes ir al museo. ¿Cómo se llama el museo que está abajo en Lakeshore? Bien al sur. Bueno, después algún día ustedes me dicen. Creo que en octubre es gratuito para todos los residentes de Chicago, así que vayan a verlo, está muy bonito. Y tiene un pabellón para sus estudios donde se están mostrando lo que él está estudiando. ¿Y qué está estudiando? Él está estudiando cómo vencer la muerte. O sea que lo que te estoy contando aquí no es solamente algo que, bueno, le interesa a la gente religiosa. Este es un problema que le interesa al mundo. La gente no quiere morir. La gente no quiere morir. ¿Tú quieres morir acaso? Generalmente no. Cuando tenemos el deseo de no vivir más es porque generalmente estamos en una gran depresión. Pero la gente quiere seguir viviendo. ¿Quién le puso a la gente el deseo de querer seguir viviendo? ¿Nunca te pusiste a pensar? ¿Por qué te imaginas que vas a vivir para siempre? Y generalmente nunca hablamos de la muerte. Generalmente nunca hablamos. Generalmente no queremos ir nunca a un velorio, a un entierro, porque le escapamos esa idea. Y hay científicos en los Estados Unidos que están trabajando con células para descifrar por qué es que la gente muere y ver cómo pueden revertir eso. Buena suerte, que sigan estudiando. Es el pecado, es la consecuencia del pecado, no solamente la muerte física, pero también la muerte espiritual. Ahora esto es lo fascinante de lo que Dios hace y hará. Y es que en Cristo hay victoria. Es que Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. Por eso los que estamos en Cristo no lloramos cuando vemos que alguien parte, no lloramos como los que no tienen esperanza. Porque sabemos que así como Cristo resucitó de los muertos, un día esa persona va a venir a la resurrección. Desde el momento en que uno expira el último aliento, el creyente, aquel que es de la familia de Dios, su alma está segura en las manos del Salvador. Y en el día postrero, en el día futuro, en el día del Señor, nuestra alma y nuestro cuerpo se van a unir de nuevo en una resurrección. Por eso es que cuando usted quizás va al funeral de un cristiano, de un creyente, ve que la gente sí está triste, hay dolor, la separación, normal, pero hay esperanza. Pero cuando usted va a un funeral de alguien que vive sin Dios, de alguien que vivió en esta vida y lo terrenal acá se quedó, parece que se acabó el mundo, porque no hay un mañana. Pero en Cristo tenemos victoria. Ahora por último, porque se me acabó el tiempo, la restauración final nos motiva a vivir en este presente mundo. Leamos el versículo 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para Él, para el Señor, con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Les voy a compartir algo en mi corazón. Este versículo es una de las razones que me motivan a seguir adelante en mi vida de fe cristiana. Saber que nada de lo que hago para el Señor es inútil, es en vano. ¿Por qué? Porque sé que Dios es fiel para cumplir sus promesas, las ha cumplido en el pasado y las va a cumplir en el futuro. Y si Él dice que va a haber una resurrección de los muertos, que voy a tener un cuerpo glorificado, no con las enfermedades que tengo hoy, no con el dolor que tengo hoy, sino un cuerpo glorificado en un mundo perfecto, así será. Y eso lo encontramos clarito en Apocalipsis, en el capítulo 21, en el verso 1 al 7. ¿Quieren saber qué va a pasar en el futuro? Esto va a pasar. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Mar en la Biblia es figura del caos. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos. ¿Y qué dice? Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existen más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Dios va a hacer algo nuevo. Dios va a hacer algo nuevo. Va a enjugar nuestras lágrimas. Ya no va a haber más dolor, no va a haber más muerte, no va a haber más separación. Por eso es que el apóstol Pablo, en vista de ese futuro que nos espera a los creyentes, nos dice: por lo tanto, por ese futuro que nos espera, mis amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Permanezcan fuertes y constantes. En otra palabra, esa palabra constante puede decir: no tiemblen ni duden, ni se caigan. Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen es en vano, es inútil. Estaba leyendo el otro día un artículo de la BBC, no voy a contar todo, pero eran las distintas formas en las que el mundo se puede terminar. En tantos millones de años puede venir un meteorito y puede pasar esto. Y bueno, yo estaba leyendo el artículo y digo, creo que los seres humanos lo vamos a terminar mucho más antes de que pase todo eso, por nuestro propio pecado. Ahora, la pregunta que yo me hacía es esto. Si en definitiva todo esto pasa, si en definitiva todo se acaba, si en este mundo no hay nada que continúe, a uno pensará: ¿para qué me voy a casar si ese amor se va a terminar? Y nunca, yo no sé, no me va a cantar la canción. Yo no sé mañana si vamos a estar ahí o no. Eso no dura. ¿Para qué voy a estudiar y para qué voy a tener esto si al final, no sé, si voy a conseguir un trabajo, la economía está tan mala, me voy a quedar con una deuda así de grande para pagarle a la universidad y después ¿dónde trabajo? ¿Y para qué voy a hacer esto? ¿Y para qué voy a hacer otro? Y quizás tú no estás en esa silla, pero quizás tú eres un cristiano y has venido a la iglesia y has visto algo que no te gustó, algo que te desilusionó. Quizás un líder hizo algo que te desilusionara, que tirara tu tristeza abajo, que te dijera: ¿pero para qué hacemos esto entonces? ¿Para qué venimos acá? ¿Será cierto todo esto? ¿Sabes qué, mi amado? La palabra de Dios nos dice que el Señor es fiel, que nos espera un futuro de gloria. Por lo tanto, en vista de ese futuro, nos mantengamos firmes, constantes, no aflojes, firmes, constantes, porque nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Ahora, si estás haciendo un montón de cosas para ti mismo, eso sí es en vano. Pero si tú te entregas en las manos de Dios y trabajas para el Señor, nada de lo que haces va a ser en vano. Esas noches que usted se ha quedado orando por sus hijos, por sus nietos, eso no es en vano, sígalo haciendo. No se canse, siga orando por ellos. Pero pastor, siga orando por ellos. Cuando hay problemas en la iglesia, cuando hay incertidumbre, hermanos, sigamos orando, sigamos inconmovibles, sigamos adelante, sigamos trabajando, porque cada cosa que hacemos no es en vano, no es inútil. Que nuestra fe no se desanime hasta desmayar, sino que estén nuestros ojos puestos no en los hombres, no en los resultados, sino que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el creador, el autor y el consumador, el finalizador de nuestra fe. Oremos.